Nuevamente les damos la bienvenida a todos, nuevamente les agradecemos por conectarse con nosotros. Es un honor que nos estén siguiendo, es un honor que estén siendo parte de nuestras actividades, de nuestras reuniones. Estamos muy agradecidos por todos ustedes que nos ven. Y empezamos a hablar de finales, y cuando hablamos de finales, inevitablemente tenemos que hablar de quizá lo que para nosotros representa realmente el fin. Tenemos que hablar de aquello que para nosotros es el último fin, la pérdida de todo. Inevitablemente al hablar de finales también tenemos que hablar de muerte. ¿Sí? Tenemos que hablar de muerte porque humanamente para nosotros la muerte representa el final de todo. Pero bíblicamente la muerte es algo que debe de aterrarnos tanto. La muerte es algo de lo que debemos de escondernos, de huir, de escapar. O es más, incluso podemos huir, podemos frenarla, podemos detenerla. Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿la muerte es realmente el final de todas las cosas? ¿Realmente es el final de todo? Y para esto quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Voy a subir esto tantito, no se me distraiga. Ya mis ojos ya no llegan tan lejos. Yo creo que voy a acabar con el púlpito aquí, pero mientras podamos tenerlo abajo, vamos a tenerlo lo más abajo posible. Filipenses capítulo 1, verso 21. El día de hoy vamos a hablar de muerte. Pero más que muerte, vamos a hablar del verdadero final que nos espera a todos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vean lo que dice Pablo acerca de la muerte. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 1, 21. Ahí en su casa léanlo en voz alta conmigo. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuevamente, mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo parece ser una persona que no le tiene miedo a la muerte. Pudiéramos decir que entonces Pablo es una de dos cosas: o es un inconsciente que no comprende la magnitud de la muerte, la magnitud del perderse para siempre, o al contrario, Pablo está más consciente y conoce más cosas de las que nosotros llegamos a considerar acerca de la muerte. Tal vez Pablo sabe algo que nosotros no. Y lo que tenemos que entender es que Pablo dice: para mí vivir, mi vida está enfocada en Cristo. Dice Pablo: para mí, ya sea comer, ya sea jugar, ya sea reír, ya sea trabajar, ya sea hacer un viaje, ya sea lo que sea, dice Pablo, para mí, yo no vivo en Cristo, para mí es Cristo. Y uno diría: pero ¿cómo te puedes divertir en Cristo? Bueno, cuando tú sales todos los días a caminar, bueno, ahorita no sales, ¿no? Te estás confinado. Pero cuando esto termine y puedas salir a caminar y quizá tú ves las plantas, tú ves los animales, tú ves los perros en la calle, los ratones que salen de la basura, tú ves todo eso, tú puedes decir: oye, qué hermosa fauna. Y tú puedes decir: esto es bonito, me gusta, lo disfruto. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Tal vez tú practicas algún deporte y al practicar ese deporte tú ves todo lo que puedes hacer, todo lo que has logrado, y tú puedes decir en ese momento: gracias, Dios, gracias, me has dado tantas cosas buenas. Pablo ha decidido que todo en su vida es un reflejo del amor de Cristo y del amor de Pablo hacia Cristo. Y Pablo ha llegado a ver la muerte no como un final. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Es ganancia. En otras palabras, Pablo casi puede estarnos diciendo que para él la muerte tiene un valor mucho más grande que todo lo que puede tener en vida. Pablo está loco. Pablo, ¿cómo puede decir que para él la muerte es ganancia? Sí, representa un valor más grande que el hecho de la vida. Quizá Pablo es depresivo, se quiere morir, ¿no? Pablo simple y sencillamente entiende algo: la muerte no es el final.
Para Pablo la muerte es solamente el principio de la eternidad. Mira lo que escribió en Filipenses capítulo 1, versículos 23 al 24. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo ¿qué? Mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mira lo que dice Pablo, dice, estoy en estrecho, dice Pablo. Mira, estoy en un camino tan estrecho, una vereda rodeada de piedra, una vereda en la cual lo único que puedo hacer es caminar rápido. Dice Pablo, dice, pero estoy avanzando y la dirección que yo quisiera tomar es ya estar con Cristo, dice, porque eso es mucho mejor. Por eso Pablo dice, para mí el morir es ganancia, estar con Cristo, ver su rostro, ya no tener dolor en mis piernas, ya no tener el sufrimiento, poder conocer realmente a Dios como Él me conoce. Que Pablo, eso es a donde yo quisiera llegar. Dice, pero aún tengo muchas cosas que hacer. Cuando hablamos de finales, tenemos que hablar de muerte. Pero cuando hablamos de muerte, tenemos que hablar de algo. Tenemos que hablar de resurrección. Para nosotros los creyentes, el final no es muerte. El final es resurrección. ¿Y será acaso que solo para los que creemos en Cristo nos espera resurrección? ¿Será acaso que solamente aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo podemos tener esa esperanza? ¿Qué hay? ¿Qué nos aguarda después de la muerte? El final, resurrección. Y para esto vamos a regresarnos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 26. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 26. Tenemos que entender cosas que Pablo ya sabía, cosas que Pablo había estudiado, había visto, cosas que Pablo había recibido por medio de revelación y las ha dejado para nosotros. Primera de Corintios 15, 20 al 26. Nuevamente este sermón yo tengo que meterme mucho en doctrina, tengo que dejar muchos puntos doctrinales bien firmes para que después de esto podamos hacernos algunas preguntas personales y aplicarlo a nuestras vidas. Por eso yo hoy quiero que me siga, quiero que me ponga un poco de atención. Si usted tiene alguna duda de algo de esto, yo con gusto puedo platicar más adelante con usted, pero ahorita yo necesito avanzar rápidamente. Primera de Corintios 15, versos 20 al 26 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, luego leo nuevamente el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. De una vez yo sí le digo esto, y esto es extra, no le voy a cobrar por esto, no tiene que depositarnos nada. Pero lo que sí le puedo decir con toda sinceridad es que la muerte no es amiga de Dios, no es sierva de Dios, no es sierva de Jesucristo. La muerte es enemiga de Dios. Si usted conoce a alguien que trae muerte, si usted tiene un familiar que le gusta adorar a la muerte y que dices que la muerte no es buena ni es mala, la muerte es pareja con todos y la muerte finalmente sirve a Dios, es parte de Dios. No, la muerte es enemiga de Dios. La muerte fue derrotada por Jesucristo. La muerte no tiene mayor poder que Dios. La muerte solamente es un estado espiritual que es consecuencia del pecado y de la maldad de los hombres, pero es enemiga de Dios, enemiga de Jesucristo. Y acuérdese de esto, dijo el Señor, no tendrás ninguna imagen, no te harás ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, nada. Y la muerte será destruida. Ahora, todos estamos preocupados por no morir, somos honestos. Ahorita con esta pandemia es curioso, ¿no? El porcentaje de muerte es mínimo realmente. El porcentaje de muerte es mínimo, pero sin embargo, todos estamos muy mortificados por no morir. Las personas están aterradas porque dicen, ¿y si me muero? La gente está en sus casas y abre la ventana y me estoy ahogando. Y la cierran y dice, ay, sentí que el COVID me asfixiaba. Dices, no es así. Pero tenemos mucho miedo. Y tenemos mucho miedo a morir. Yo creo que la mayor preocupación no debería de ser el morir. La mayor preocupación para usted, para mí, para el mundo entero debería de ser esta. ¿Volveré a vivir? ¿Cuándo volveré a vivir? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el día en que he de volver a vivir? ¿En que he de volver a levantarme del polvo? ¿Cuándo será el día donde he de volver? Y cuando eso suceda, ¿volveré para vida? ¿Volveré para eternidad? ¿O para qué? La Biblia nos dice, como lo acabas de leer, la Biblia nos dice que Cristo solamente fue las primicias, ¿sí? Cristo solamente fue las primicias. Mira, 1 Corintios 15:20 nuevamente dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Jesucristo es el primero de muchos que han de resucitar. Solamente fue el primero, el principio. Pero un principio que nos marca el fin, el final de muchas cosas. Pero Él es las primicias de la resurrección. Y esto solo indica que no es único. Indica que a partir de Cristo existirán varias resurrecciones. Y la pregunta es, ¿ya ocurrió alguna? ¿Algo así ya pasó? ¿O algo así volverá a pasar? ¿Cuántas resurrecciones habrá? Bueno, yo voy a describirla a continuación solamente unas cuantas. Las que podemos decir son el canon bíblico, ¿sí? En la Biblia ha habido muchas resurrecciones. Antes de Cristo, Elías resucitó al hijo de una viuda, Eliseo resucitó al hijo de otra viuda, Eliseo fue sepultado, sus huesos quedaron expuestos un día cuando iban a sepultar otro cuerpo. Y la Biblia dice que cuando estaban en el funeral pasó algo curioso, llegaron unos ladrones. Ya ve, desde ese entonces los ladrones llegaban a los funerales y la gente dejó tirado el cuerpo y salieron corriendo. Y lo curioso es que cuando el cuerpo cayó sobre los restos de Eliseo, la Biblia dice que entonces volvió a la vida también. Y cuando vio a los ladrones, ¿sabes qué hizo la persona que estaba muerta? Salió corriendo, no le importó nada. Y la Biblia nos dice que con Cristo hubo muchas resurrecciones. Pedro también logró un milagro de resurrección, Pablo también. Pero lo que a nosotros nos interesa es estas resurrecciones que nos llevarán a la eternidad con Dios o a la eternidad en la condenación. ¿Cuáles son estas? Déjeme describírselas brevemente. Número 1, Cristo y las primicias de la resurrección. ¿Dónde encontramos esto? Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Ya lo hemos leído mucho. El Señor Jesucristo resucitó. Y si tú dices que no resucitó, la misma palabra de Dios dice, bueno, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Somos los más miserables de todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si Cristo murió y no pudo resucitar, entonces significa que Él era pecador como tú y como yo.
Significa que la muerte reclamó su derecho sobre el pecado, su autoridad sobre el pecado, y lo retuvo en la sepultura. Y si Cristo murió y no pudo resucitar, entonces no era el Cordero perfecto de Dios, no era el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Pero la Escritura nos dice una y otra vez que Él resucitó, porque Él fue perfecto, no hizo pecado, no hubo maldad en Él, y la muerte no pudo vencerlo. Al contrario, Él derrotó a la muerte. Cristo resucitó, Él fue el primero. Pero al mismo tiempo que Cristo resucitó, ocurrió algo curioso. Mira, Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Mateo 27, versos 50 al 53 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La crucifixión, Cristo está muriendo. Y al mismo tiempo que Él está muriendo, fíjate lo que ocurre. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Sí? Cuando hablamos del velo del templo, no hablamos del techo, de algo, no. Hablamos de que el templo era un rectángulo y se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo estaban todos los instrumentos de adoración al Señor, y ahí la presencia de Dios existía. Y había un velo grueso, una tela tejida a lo largo para impedir que la gloria de Dios pasara y nadie pudiera entrar a ese lugar. Entonces ese velo de templo separaba la gloria de Dios de la presencia de los hombres. Y entonces la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. En otras palabras, ya no hubo separación entre Dios y los hombres. Te lo explico por eso. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas, ¿qué? Se partieron, ¿sí? 52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Uno dice, entonces cuando Cristo murió, ¿hubo un gran temblor? Sí. ¿Qué tan fuerte fue el temblor? Bueno, algunas piedras que cubrían sepulcros se cuartearon, se partieron, y los sepulcros quedaron expuestos. La parte de la tierra se abrió, y santos que habían sido sepultados en tierra, no en cavernas, en mausoleos, quedaron expuestos también. ¿Y qué ocurrió? Se levantaron, ¿sí? Resucitaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? 53, léelo con detalle, dice 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. ¿De la resurrección de quién? De Cristo. Después de que Cristo resucitó, Él fue el primero. Cuando los ángeles removieron la roca, y cuando Cristo salió, y cuando Cristo lo vio María, y María quería tocarlo y abrazarlo, y Él le dijo, no, espera. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre y vuelvo. Cuando Cristo resucitó y subió a los cielos, los cuerpos también de muchos santos se levantaron de la tumba. ¿Y qué hicieron? 53. Y saliendo de los muertos después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La gente es aquí donde algunos se ríen y dicen, eran zombies, eran vampiros. No. Es la obra de Dios, es su poder. Y es un poder que tuvo muchos testigos en su momento. Y esos santos hablaron con las personas, la gente los vio. Tal vez, a lo mejor, la gente estaba sentada fuera de la calle pensando que el Señor Jesucristo había dicho que resucitaría el tercer día. A lo mejor muchos se preguntaban, ¿qué habrá pasado? ¿Te acuerdas del Nazareno? Dijo que en 3 días resucitaría. Y quizá en ese instante llegó alguien junto a ellos y se sentó y les dijo, ¿de qué están platicando? Estamos platicando del hombre que fue crucificado, el Nazareno que dijimos que prometió que resucitaría el tercer día. Y quizá la persona que estaba con ellos les dijo, ¿no fue profetizado por Isaías? ¿No escucharon a Isaías? ¿No lo entendieron? Y quizá la gente dijo, ¿cómo sabes tú tanto de la Biblia?
No sabían que estaban hablando quizá con Isaías. Tal vez algunos otros ancianos estaban hablando sobre las decisiones que se tomaron, sobre cómo se trató a Cristo, si fue correcto, si no fue correcto. Y de momento quizá llegó un anciano también y se sentó con ellos en la puerta y platicó con ellos. Y ellos les dijeron, si el padre Abraham estuviera con nosotros, no sabremos si él hubiera permitido todo esto. Y tal vez la voz que escucharon les dijo, yo nunca hubiera permitido esto. Fue algo increíble lo que esa gente vio. Esos cuerpos que se levantaron de la tumba, fueron a la ciudad, estuvieron con ellos, se sentaron con ellos, quizá comieron con ellos. Y cuando el Señor Jesucristo hubo presentado su sangre, su sacrificio delante del Padre en el cielo, y el cielo fue abierto, todos esos cuerpos fueron recibidos en las alturas. ¿Cómo lo sabemos? Usted dirá, pastor, usted está inventando cosas. Efesios 4, versos 8 al 10. Efesios 4, versos 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabes de quién está hablando? De Jesucristo, quien en su muerte descendió y estuvo en el corazón de la tierra 3 días y estuvo ahí en el seno de Abraham y resucitó. Y cuando Él resucitó, llevó a los santos con Él, porque ya el hombre podía llegar a la presencia de Dios. Esa es la primera resurrección que vemos en la Biblia. No solamente Cristo, sino las primicias, esos santos del Antiguo Testamento que habían estado separados de Dios en un lugar de reposo y después se levantaron y anduvieron en la santa ciudad y finalmente fueron llevados. El Señor llevó cautiva la cautividad hasta los cielos. La primera. La segunda, muy rápido. Y la segunda no ha sucedido, pero quizá estemos muy cerca de que suceda. Mira, los muertos en Cristo, la iglesia. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, iglesia, el Señor viene por ti, el Señor viene por su iglesia, pero ustedes, los que estén vivos cuando esto suceda, tendrán que esperar su turno. Porque aquellos que murieron en Cristo, aquellos que murieron y preservaron su fe hasta el fin, tienen ventaja. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La siguiente resurrección, no sabemos cuándo va a suceder, pero lo que sabemos es que será así. En un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia que los hijos de Dios, los muertos en Cristo, escucharán la final trompeta, escucharán el llamado. Así como Juan el Bautista, perdónenme, me equivoqué. Así como el apóstol Juan en Apocalipsis escucha cómo el Señor le dice, sube acá. Y dice, y en un instante estuve yo y vi un trono grande y sublime. Usted escuchará y todos escucharemos una voz que nos llamará. Una voz que será como el sonido de la última trompeta para nosotros.
una voz que se escuchará como un trueno, como un voz de mando. Y entonces lo que ocurrirá, los cuerpos de todos aquellos que murieron en Cristo se levantarán. En un parpadeo subirán para encontrarse con el Señor en las nubes, porque el Señor vendrá por su iglesia. Sí, y usted me dice, pastor, eso es ciencia ficción. Sí, usted quiere creer que es ciencia ficción, créalo. Esas son las explicaciones que el mundo va a dar. El mundo va a decir, hubo un gran temblor, quizá un gran terremoto, y por eso se abrieron muchas tumbas. Pero no se preocupen, hay mucha gente que se perdió en el terremoto, las vamos a buscar, y si no después vamos a ver qué decimos que es. El mundo va a dar muchas explicaciones. Tal vez el mundo diga, ¿sabes qué? Una fuerza desconocida, una fuerza que no teníamos conciencia de su existencia, vino y ocasionó esto. Miles de personas desaparecieron en el mundo, miles de personas no las encontramos. Pero no se preocupen, vamos a prepararnos para que esto no vuelva a suceder. Tal vez alguien diga, no podemos recuperar esas vidas, pero estén seguros que vamos a vengar a cada desaparecido. No sabemos cómo lo van a justificar, pero el mundo está así de ver otra resurrección. No la van a ver, perdón, de experimentar. Y en la resurrección de los muertos en Cristo. A diferencia de lo anterior, la Biblia no dice que alguno de estos resucitados vaya a aparecer entre la gente. Al contrario, va a ser algo que el Señor va a hacer así. La siguiente resurrección, número 3, la podríamos describir como la primera resurrección. ¿Por qué se le llama la primera resurrección? Bueno, en primer lugar hablamos de que Cristo resucitó, resucitaron las primicias, santos del Antiguo Testamento. La siguiente, resucitan los muertos en Cristo, la iglesia es quitada de la tierra, y lo que sigue es que Cristo regresa y establece su reino. El día del Señor, un día que dura 1000 años, y en ese día ocurren 2 resurrecciones. La primera, y como es lógico que la segunda, no en la tercera, ¿no? Por eso se le conoce como la primera resurrección. Y ocurre en el principio del día del Señor. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la imagen, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Sí? Esta es la primera ¿qué? Un periodo de 1000 años donde habrá 2 resurrecciones. La primera, aquellos que tuvieron su fe, que guardaron el testimonio de la palabra. Acuérdese esto, iglesia, acuérdese esto, acuérdese, usted que nos escucha, créame, vea la Biblia, léala, y si usted tiene alguna duda, yo no tengo problema en que nos contacte, pero tenemos que entender esto. La iglesia será quitada, ocurrirá una resurrección, y el mundo entrará en 7 años de una tribulación, de una maldad indescriptible, donde se levantará un solo gobernante, donde las naciones enteras entregarán su poder a un solo rey, a un solo gobernante, y ese gobernante finalmente llevará al mundo a una perdición completa y total. Ese ser se le conoce como el anticristo, y ese periodo se le conoce como la gran tribulación. Y durante ese periodo, una de las reglas en el mundo será esta:
si tú no te dejas marcar en la frente, si tú no llevas la mano derecha, la marca de este rey, la marca de la bestia, tú no puedes comprar, tú no puedes hacer negocios, tú no puedes trabajar, tú no tienes atención médica, no tienes nada. Y al contrario, serán perseguidos aquellos que no tengan esta marca. Aquellos que no se dejen marcar, aquellos que guarden el consejo de Jesucristo, el testimonio de Dios, aquellos que no se dejen marcar, serán perseguidos, serán muertos en las plazas, en las calles, serán crucificados ante los ojos de mucha gente, serán decapitados y torturados en las plazas de las ciudades. Habrá una inquisición tan grande. ¿Por qué? Porque el mundo estará de acuerdo con un líder, con un solo ser. Y aquellos que no estén marcados, sellados, unidos, serán muertos. Pero la esperanza de ellos es lo que nos dice nuevamente Apocalipsis 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y uno dirá, ¿quiénes van a juzgar? Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados durante la gran tribulación. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús guardaron el testimonio, y por la palabra de Dios guardaron la palabra. Y los que no habían adorado a la imagen a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. Cuando la iglesia no esté, la Biblia dice que el Señor hará nuevamente pacto con Israel. Y de Israel saldrán 144,000 testigos judíos que irán por el mundo entero, anunciarán que son los últimos tiempos. Y aquellos que les crean, aquellos que guarden este testimonio, aquellos que aún a costa de sus vidas guarden esto, resucitarán aquí. Verso 5, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿qué? Esta es la primera resurrección. Verso 6, léalo conmigo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años. En esta resurrección van a resucitar todos los mártires de la tribulación, en su mayoría judíos, en su minoría personas del mundo entero que crean al testimonio que ellos llevan. Así como salió Noé y habló del arca y habló del fin, y hubo gente que no le creyó, así estos judíos saldrán nuevamente al mundo y serán perseguidos, serán asesinados, serán muertos, pero todo aquel que guarde el testimonio que ellos lleven será librado, será salvado. También algunos dicen que en este periodo es cuando santos del Antiguo Testamento resucitarán también. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 2. Daniel 12, 1 al 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, el tiempo de la tribulación, como ya te lo dije, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1 es donde estoy leyendo. Daniel 12:2, mira los que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algunos dicen que es aquí donde los santos del Antiguo Testamento resucitan. Mire, son dos perspectivas. Algunos dicen que resucitaron cuando Cristo resucitó, otros dicen que resucitarán aquí. Son dos perspectivas, lo importante es esto: todo aquel que tiene su fe en Cristo tiene la esperanza de la resurrección, sea antes, sea después, pero tienes esperanza. Pero como te lo acabo de decir, esta es la primera resurrección. Quiere decir entonces que hay una ¿qué?
Segunda. Número 4. La segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. La segunda resurrección. Y esta es la resurrección donde tú no quieres estar. Esta es la resurrección donde tú no quieres ser parte. Tú quieres ser parte de la resurrección de los santos que pusieron su fe en Cristo, de los muertos en Cristo. Tú quieres quizá, aunque sea, ser parte de los que resucitaron después de la tribulación. Pero tú no quieres ser parte de esta. Mira, Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según que sus obras. Ve esto. Todos los seres humanos que han muerto desde el inicio del mundo hasta el fin de él, todos aquellos que murieron sin poner su fe, su esperanza en Dios, en Cristo, todos aquellos que rechazaron la verdad de la palabra de Dios, todos aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo, volverán a la vida también. Y quizá uno diga, bueno, ya pagaron sus penas, ya purgaron sus penas, ya fue su tiempo de castigo. Escuche lo que dice. 12 nuevamente, Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. 13, léalo conmigo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No es una muerte para descansar, una resurrección para descansar. Los hombres volverán a la vida y escucharán el veredicto de Dios. Y cada uno escuchará sus crímenes, sus pecados, sus mentiras, sus adulterios, todo aquello que hicimos para ofender a Dios. Lo escucharán. 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Tú no quieres estar entre esta gente, porque nuestras almas solamente saldrán del infierno para escuchar el veredicto y volverán para una condenación eterna y total. Hombres que vuelven a la vida solo para ser arrojados en una prisión de fuego y oscuridad de la que nunca podrán salir. Usted puede decir, eso es un cuento para espantarnos. No. Usted puede decir, eso es mentira. No. Jesucristo habló del infierno tanto como habló del cielo. Y Jesucristo lo dijo tanto y tanto lo dijo. Si ustedes supieran a dónde van, si ustedes supieran a dónde los condenan sus pecados, ustedes se arrepentirían. Si ustedes supieran lo que les espera a los hombres lejos de Dios, lejos de mi Padre, dice, entenderían por qué yo he venido a morir por ustedes en la cruz y salvarlos. Jesucristo habló una y otra vez del infierno, lo explicó, lo dijo. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si tu alma es arrojada al fuego del infierno? Lo dijo una y otra vez. Dice, ¿saben qué? No, arrepiéntanse, porque el día de la ira del Señor está cerca. La segunda resurrección.
Todos aquellos que han muerto en sus maldad, en sus pecados, todos aquellos que despreciaron el perdón y la gracia de Dios, volverán a la vida, solo para ser juzgados y encerrados en una prisión de fuego y oscuridad eterna. También en esta segunda resurrección aparece el libro de la vida. Nuevamente, vea lo que dice versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiere decir que va a haber gente que tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Bueno, acuérdate de esto. La primera resurrección de todas, Cristo y las primicias. La siguiente resurrección que estamos esperando es los muertos en Cristo son resucitados. La siguiente es cuando Cristo viene y es la primera resurrección. Los mártires y quizás santos del Antiguo Testamento son resucitados para reinar con Cristo 1000 años. Y al final de esos 1000 años hay una rebelión muy fuerte. El diablo vuelve a engañar a la humanidad se rebela contra Dios y finalmente Dios salva lo que tiene que salvar, pero el cielo, la tierra es consumido por fuego. Y ocurrirá la segunda resurrección. Pero durante ese periodo donde Cristo reina 1000 años, va a haber gente naciendo y va a seguir gente muriendo. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice Isaías 65. Isaías capítulo 65, versos 19 al 20. Dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera ¿de qué? De pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Vea esto, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Nos dice Isaías 65, 19 al 20, que en ese reino de Jesucristo de 1000 años, aún la gente, aunque vivirá largos días, aún habrá gente que muera y que nazca. Y en esa segunda resurrección no solamente resucitan todos los que murieron en sus pecados desde la fundación del mundo, también resucitarán probablemente aquellos que durante el reino milenial de Cristo murieron siendo justos, murieron siendo fieles al Señor. Y por ellos estará abierto el libro de la vida. Por ellos. ¿Ves esto? Muerte, resurrección. Pero estas resurrecciones marcan el inicio del fin de todas las cosas. Primera de Corintios 15, 24 al 26. Rápido. Primera de Corintios 15, versos 24 al 26 dice: ¿luego qué? ¿Luego qué? Verso 24 dice: luego el fin. Sí, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Al final de todas estas resurrecciones hay 5 cosas que van a pasar. Te las voy a decir así rápido. Número 1, el Padre restaura todo a su diseño original. Cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 3 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todo es restaurado a su diseño original. ¿Te acuerdas la voz de Dios que se paseaba en el huerto? ¿Te acuerdas ese Dios que hablaba con Adán cara a cara y le daba instrucciones? ¿Te acuerdas de ese Dios que los formó y estuvo con ellos desde el principio?
La creación volverá a estar en manos de ese Dios y Él estará con ellos, volverá a estar con sus hijos y nunca más se separará de ellos. El Padre restaura todo a su diseño original. Segunda cosa que sucede, es suprimido todo dominio. En otras palabras, Satanás es destruido por fin. Es destruido. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A veces escuchamos esa famosa filosofía de que el bien y el mal son fuerzas que se complementan, son fuerzas eternas y una sin la otra no existe. Eso no es cierto, eso es mentira. Dios destruirá finalmente a Satanás. Ya no tiene ningún propósito, ya no tiene ningún motivo para que siga existiendo. Será lanzado finalmente al lago de fuego y azufre. Y será ahí consumido por toda la eternidad. El diablo ya no está. Otra de las cosas que va a pasar, el pecado no permanece más, el pecado no está más presente en este mundo. Isaías 11, versos 8 al 9, Isaías 11, versos 8 al 9 dice: el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Apocalipsis 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ve esto, el pecado ya no está presente, ya no está reinando en este mundo. Los animales están nuevamente en su diseño original, los animales nuevamente están en comunión con el hombre y el hombre con ellos. El pecado no reina más. ¿Por qué? Porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová. Vea esto. ¿Se acuerda a Eva y Adán? ¿Lo recuerda en el origen? Ellos tuvieron dos opciones. O ser llenos del conocimiento de Dios y en base al conocimiento de Dios interpretar lo bueno y lo malo. O comer del árbol de la ciencia del bien y del mal e interpretar el mal y el bien bajo su propio conocimiento. Ahora los hombres abrazan el conocimiento de Dios. Ahora los hombres viven bajo el conocimiento de un Dios justo, fiel, poderoso, y el pecado no reina más en sus corazones. Ahora la naturaleza de los hombres ha cambiado. Ahora los hombres caminan en santidad. Apocalipsis capítulo 21, versos 24 al 26. Ya vamos a acabar. Apocalipsis 21, versos 24 al 26 dice: las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ahora los reinos de la tierra, el mundo entero camina con Dios, camina en santidad, y honrarán a Dios y glorificarán su nombre, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser honrado. Y el final de todo, Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es la muerte? Segunda. La muerte es destruida. Nunca más se escuchará de ella. Nunca más los hombres sabrán lo que es morir, lo que es enfermar, lo que es sentir dolor. Isaías 25:8. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Fíjate esto, no habrá muerte. Tú y yo que sabemos lo que es llorar por un ser querido, nunca más volveremos a recordar eso. Nuestros descendencia que nacerá y vivirá en ese entonces no sabrá lo que es llorar, no sabrá lo que es sufrir por una persona enferma, no sabrá lo que es ver a alguien irse.
sino que sabrán lo que es el amor, la vida eterna por siempre. Muerte y resurrección. ¿Tienes temor a la muerte? Yo te digo esto, no temas a la muerte. Preocúpate por la resurrección, porque Cristo marcó el inicio de todas las cosas y desde que Él resucitó, todo está avanzando. Las personas lo dudan, las personas a veces dicen, eso es mucha ficción. No, eso es verdad y es algo que ya inició. Por lo tanto, la pregunta importante no es ¿cuándo moriré?, sino ¿cuándo he de volver a vivir? ¿Viviré cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Volveré a vivir cuando Cristo venga por aquellos que murieron con la fe en Él? ¿O moriré cuando resuciten todos aquellos que murieron separados de Dios y que solo resucitarán para escuchar el veredicto final? Yo te digo esto, no necesitas morir para averiguarlo. Tú puedes decidir el día de hoy cuándo será el día en que tú vuelvas a vivir. Primera de Corintios 15, versos 20 en adelante. Primera de Corintios 15, 20 en adelante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán a sus descendientes les ha heredado muerte. Todos aquellos que somos hijos de Adán recibimos muerte. Pero Cristo también hereda vida a aquellos que son de su descendencia. La palabra de Dios dice así: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Adán heredarán muerte, pero aquellos que por medio de la fe en Cristo han sido hechos hijos de Dios heredarán vida. ¿Qué herencia quieres tú? ¿La herencia de Adán? ¿La herencia de Cristo? Porque no sabemos cuándo será la siguiente resurrección. No sabemos cuándo escucharemos ese sonido, ese tronido. No escucharemos cuándo será ese instante, cuando la trompeta sea tocada y entonces solo parpadees y cuando te des cuenta estemos en la presencia de Dios. No sabemos cuándo será eso. No sabemos cuándo los muertos en Cristo escucharán la voz de su Señor llamándolos a casa. ¿Cuándo volverán a levantarse del polvo y estarán con Cristo para siempre? No sabemos cuándo será. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando eso suceda, nada volverá a ser como fue. Cuando eso suceda, será rápido, será imprevisible. Quizás sea un temblor, quizás sea un acto de terrorismo, lo que algunos digan que lo ocasionó. Quizá algunos expliquen que es un fenómeno natural. Quizá algunos digan que es una fuerza fuera de este mundo que se ha llevado a miles de personas. La verdad será que Cristo vino por sus santos y a partir de ese momento la humanidad pasará un final irreversible. ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué representa? Si el día de hoy fuera el día donde tú tienes que partir de este mundo, si este es el día donde yo tengo que partir de esta vida, ¿qué es la muerte para nosotros? ¿Es el mayor temor? ¿Es el dolor más grande? O como dice Pablo, es la mayor ganancia de todas. Porque aunque la muerte es un castigo por el pecado, para aquellos que amamos a Dios sabemos que la muerte que Dios puso como castigo es una promesa bendita de que no viviremos para siempre en la maldad,
No viviremos para siempre en la enfermedad. No existiremos para siempre en este mundo lleno de violencia, de injusticia. Es la promesa de que un día estaremos en la eternidad. Es la promesa que un día volveremos a vivir en una tierra distinta, ya no maldecida por el pecado. Es la promesa de que un día volveremos a la vida, nos levantaremos del polvo, viviremos para siempre delante de Dios y para siempre seremos benditos con Él. Porque para mí, dice Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es ganancia para ti. Tal vez tú tienes a Cristo, pero dices, no siento que la muerte sea una ganancia. ¿Sabes por qué? Algo bien sencillo. Porque Pablo decía que para él el vivir es Cristo. Tal vez no estás viviendo para Cristo. Tal vez tu vida no le pertenece a Cristo. Tal vez tú estás viviendo tu vida como tú quieres. Tal vez para ti el levantarte, el acostarte, el trabajar, el salir, el encerrarte, no es Cristo. Es todo menos Cristo. ¿Para quién estamos viviendo? Puedes verlo muy fácil. ¿Por qué no abres al rato que tengas tiempo tu Facebook? Y quizá ahí encuentres para quién estás viviendo. ¿Para qué estás viviendo? Quizá tú necesitas comenzar a vivir para Cristo, para que puedas decir algo muy sencillo: el morir es ganancia. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Muerte y resurrección. ¿Qué es la muerte para ti? Tal vez tú tienes mucho miedo, tal vez tú dices, no sé qué va a pasar cuando yo muera, no sé, para mí es el final más horrible, para mí es lo peor que puede suceder. ¿Por qué no vienes hoy a Cristo? ¿Por qué no haces que el morir sea una ganancia eterna para ti? ¿Por qué no vienes hoy a Cristo? Tal vez tú no estás viviendo con Él, tú no estás viviendo como Cristo espera. Tal vez tu vida, tu tiempo, todo lo que tú tienes, no se lo has rendido verdaderamente a Cristo. ¿Por qué no vienes a Él y le dices, Señor, quiero vivir para ti? Quiero caminar contigo. Quiero vivir en ti. Quiero saber que un día estaré contigo. Quiero saber que un día he de levantarme nuevamente del polvo. Ahí donde estás en tu casa, díselo: Señor, Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero que mi familia viva para ti. Y quiero saber, Señor, que no importa lo que suceda, no importa lo que pase, un día volveremos a estar juntos. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero que seas mi vida. Quiero que seas todo para mí. Ahí donde estás en tu casa, dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Ahí donde estás, dile: Señor, dame vida el día de hoy. Dame esa seguridad. Que así como tú te levantaste de la tumba, un día me levantarás a mí. Un día escucharé tu voz nuevamente. Un día escucharé tu llamado. Un día estaré contigo en la eternidad. Porque tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Y tú resucitaste para darme la esperanza de la resurrección. La esperanza de la vida eterna. Hoy pongo mi confianza en ti. Hoy pongo mi fe en ti. Hoy decido creer que la muerte no será el fin.
Hoy decido creer que la muerte será el principio de la eternidad. Será el principio de todo lo hermoso que será estar a tu lado por siempre. Que esa esperanza esté en mí, que esa esperanza esté en mi familia, y que un día todos juntos podamos decir: bendito sea aquel que murió y resucitó para darnos vida. Ante ti nos rendimos, Señor, y te agradecemos porque en medio de toda esta muerte y esta enfermedad podemos decir que el vivir es Cristo y el morir, Señor, es la ganancia más grande que recibiremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.